la región es lo que vamos a conversar con Juan Pablo Prado Lallande, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, investigador además en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, Lucía. ¿Qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuáles son, si uno pudiera entender las señales, sus posturas respecto de México en el concierto internacional y en particular el latinoamericano. Bueno, es una pregunta muy interesante. México es un país que históricamente ha tenido una voz, un papel relativamente importante en el concierto internacional a nivel regional. Hemos sido líderes en distintos momentos y en determinados temas. Sin embargo, en los últimos años y concretamente en el marco del gobierno del presidente López Obrador, la visibilidad, la actitud, la presencia mexicana se ha reducido de manera significativa. ¿Por qué? Al presidente Obrador no le gusta, no le interesa y no sabe de política exterior. Y además de ello, no se deja asesorar por los expertos, las expertas, los miembros del servicio exterior en este tema tan importante y tan puntual en un país que está internacionalizado desde hace décadas. Siendo así, pues México ha tenido una postura curiosa, extraña, contradictoria. Algunos le llaman pragmática, otros le llaman discrecional en temas que le atañen, pero sin una línea clara, sin una línea recta y sobre todo sin atender de manera, digamos, objetiva a los principios rectores de la política exterior que están, digamos, señalados en la Constitución de nuestro país. De tal suerte que, como bien señala, en ciertos casos de déficit democrático aplaudimos y en otros casos de déficit democrático hacemos lo contrario. Es decir, parece ser que no hay una brújula, que no hay un direccionamiento, que no tenemos un comportar a la altura de las condiciones de un país de la talla como el de México, frente a estos temas tan importantes en las que todas y todos tenemos mucho que ver. Profesor, las relaciones internacionales. Sí, hablamos tanto de materias como, por ejemplo, las calidades democráticas de los países y, por otro lado, también de materias económicas, ¿no es cierto?, en el marco de las relaciones internacionales. ¿De qué manera, en la práctica, usted puede decirnos que se ha visto reducido México y su influencia, mientras en paralelo las apariciones de su presidente, López Obrador, son cada vez más habituales y él se transforma en un personaje más popular también al interior de México? Es correcto. Al presidente López Obrador no le interesa en general la política exterior. Recurre a ella de manera reactiva y de manera muy puntual y selectiva. ¿Cuáles son los temas relevantes de política exterior para el gobierno actual? Su relacionamiento con Estados Unidos, en el ámbito comercial, en el ámbito de la seguridad, algunos elementos que tienen que ver con América Latina, concretamente Centroamérica, pero con aquellos países que son exportadores de migrantes y que, digamos, generan conflictos, generan amenazas de sanciones económicas con Estados Unidos y básicamente nada más. Todos los demás temas que tienen que ver con la vida internacional de México o no les interesa o precisamente realiza actividades que no son, digamos, tan adecuadas, tan puntuales, tan comprometidas o proactivas como en el caso, lo tenemos muy presente, en la Alianza del Pacífico. Es decir, tenemos una política exterior lamentablemente, yo diría, desordenada, desequilibrada, pragmática, discrecional, que desdibujan el papel de México en un mundo en el que necesita de países que, como el nuestro, como el de Chile, son actores que buscan darle rumbo a los grandes problemas y desafíos que tenemos en común. Profesor, usted es experto en la Alianza del Pacífico, ha escrito además sobre esa alianza que ha estado en la noticia estos días precisamente por el anuncio o al menos el cuestionamiento que ha hecho el mismo López Obrador sobre entregarle la presidencia pro tempore a Perú, lo que le corresponde, ¿no es cierto? Porque es una presidencia que se entrega y se traspasa anualmente. Él la ha puesto en duda, ha hablado de un gobierno espurio,
respecto del Perú. Hemos conversado sobre si tiene o no atribuciones, hemos despejado esa realidad, no tiene atribuciones para llevarse, como nos decía ayer una experta, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, la presidencia para la casa. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la Alianza del Pacífico en esta década que lleva de vida? Recordemos que se inicia el 2011, esta alianza entre Chile, México, Colombia y, me falta un país, Perú. Chile, México, Colombia y Perú. Y este último año en particular con la presidencia mexicana. La Alianza del Pacífico fue una invención innovadora, inteligente, pragmática, de avanzada, de parte de 4 países latinoamericanos para integrarse a sí mismos, para relacionarse más y para tener mayores vínculos con el centro del planeta, es decir, con la región del Asia-Pacífico, sin dejar a países occidentales. Fue en definitiva una apuesta inteligente, que iba mucho más allá del libre comercio. La Alianza del Pacífico tiene que ver con la concertación política, social, económica, productiva, movimiento de bienes, de servicios, de personas, y en definitiva era una apuesta para fortalecernos en lo individual y en lo colectivo en el marco internacional. Funcionamos durante 11 años relativamente bien, con sus bemoles, con sus pros, con sus contras, como todo acto de esta naturaleza. Y la Alianza del Pacífico, sin ser un organismo internacional formal, sino un mecanismo más dinámico, alcanzó bastantes frutos. Logramos encontrarnos, integrarnos, conocernos más y trabajar juntos. Estos 4 países latinoamericanos que nos distinguimos por ciertos estrados de democracia, de Estado de Derecho y de apertura económica. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Esos logros relativos se nos han venido abajo debido precisamente a la luz de decisiones inadecuadas. Ningún país posee como tal a la Alianza del Pacífico. Hay estatutos normativos, jurídicos, obligaciones, tradiciones e instituciones que obligan a los países a seguir normas. Y la norma más básica a este sentido es traspasar la presidencia pro tempore de un país a otro de manera anual, independientemente de, digamos, situaciones internas, porque eso es un tema de soberanía nacional. En una frase, la Alianza del Pacífico no es, como la Unión Europea, un organismo supranacional que esté por encima de la soberanía de los gobiernos, sino que es un mecanismo intergubernamental, respetuoso de soberanías y que trabaja con sus pares para unir y no para desunir. Y para generar logros, me imagino que además de alianzas con otros bloques en el mundo, lo que no ha pasado el último tiempo, como usted señala, en unos meses en los que la Alianza del Pacífico se ha venido abajo. Finalmente, profesor, y lo importante es quiénes pierden y quiénes ganan con la actitud que está teniendo López Obrador con respecto a la Alianza del Pacífico y las tensiones que está introduciendo en ella. Definitivamente pierden los 4 países miembros, en términos políticos, en términos de vínculos técnicos, políticos, en asuntos muy finos, muy puntuales de la vida pública a nivel gubernamental. Perdemos los ciudadanos de la Alianza del Pacífico, que estamos intentando construir una identidad regional propia. Pierden los países asociados, que son potencias globales, potencias medias globales, del tamaño de Singapur, del tamaño de Corea del Sur, del tamaño de Australia, del tamaño de otros países como, en el Pacífico, que pierden confianza en este mecanismo que más o menos estaba pensando en otros países como Nueva Zelanda, que pierden confianza en uno de los pocos mecanismos de interacción y de integración latinoamericanos que brillaban en el mar Pacífico. ¿Y quiénes ganan? Pues ganan aquellas voces que van en contra de la cooperación, de la integración,
Y por ejemplo, concretamente puede ganar Brasil, que con el presidente Lula, que es un presidente arrojado al mundo internacional, Ujú. pues posiblemente va a aprovechar el contexto para tener una presencia brasileña más vibrante, en detrimento de otros países que intentaban sumar su voz Ujú. al concierto internacional. En definitiva, esta crisis sirve para muy poco y afecta lo mucho de lo ganado durante 11 años en nuestra región latinoamericana. Muchas gracias, profesor Juan Pablo Prado Layande, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla, México, coautor de uno de los textos que yo invito también a revisar, la Alianza del Pacífico frente a su segunda década, para conocer más entonces de esta alianza y de los problemas que puede generar la actitud que está teniendo el presidente mexicano en torno a ella. Muchas gracias por esta conversación, profesor. Muchas gracias a usted, estimada Lucía, y muy buenos días. Muy buenos días.